Hola, soy Eitreyi B y voy a entrevistar a el escritor Jaime Romero Robledo, que es también mi amor, mi amado. Y lo admiro mucho desde que lo conocí realmente. Igualmente, tío. Bueno, y vamos a hablar, la idea de este video es compartir con los lectores algo de detalles sobre la trayectoria que tienes como escritor. Ujú. Entonces, vamos a hablar. ¿Cuándo fue cuando comenzaste a escribir? Bueno, pues lo que más recuerdo que fue así muy importante fue en segundo de primaria nos encargaron en la escuela una tarea de hacer un libro, ¿no? Esa fue como la instrucción, hacer un libro y sin metodología, no dijeron pues, háganlo de esta manera o de esta otra, entonces ya cuando era tarde, ya casi noche, pronto queriendo hacer esa tarea que sí me había entusiasmado a hacer, me puse pues a recortar así lo que serían las hojas del libro, luego con papel lustre, un papel lustre rojo, puse las portadas y todo. Entonces me emocionaba mucho la idea de que yo estaba cortando muchas hojas para crear un libro. Y cuando las grapé, me desilusioné un poco porque como que no tenía, en ese entonces como que no sabía yo que se llamaba lomo, pero no tenía lomo, entonces era así como que después del trabajo que había hecho, que no se hubiera juntado, tuviera cierto espesor, como que fue un poco... Pero bueno, era un libro, entonces había que llenarlo, me dijo mi mamá, me recuerdo, pues, pero ahora tienes que hacer el libro, entonces eh, hice una variación de una historia que nos habían leído ahí en una clase, recuerdo con la maestra Luisa, se llamaba en segundo de primaria, y entonces hice una variación con un final completamente opuesto al que parecía en cierta historia. Eh, entonces resultó que ese trabajo, cuando lo entregué como una mera tarea, resultó que en la escuela lo habían metido a un concurso municipal o regional de cuentos infantil y pues salí ganador, entonces ese fue como un momento en el que sin quererla ni temerla de alguna manera pues trascendió lo que era una tarea a convertirse en algo pues, que fue un premio. Y luego en cuarto de primaria yo estaba con otra maestra, pero una maestra de sexto, de sexto año, tenía un taller como de poesía, más que nada de declamación de poesía, pero bueno, tenía que ver con poesía. Entonces, yo de alguna manera yo creo que había expresado mi interés o habían visto mi interés en la escritura o en cuestiones creativas, entonces me dejaron formar parte del taller ese. Entonces ahí en algunas ocasiones me gustó mucho que además de leer o tratar de declamar alguna poesía ya escrita, me encargara la maestra Alma Rosa, que se llama una maestra muy buena, que siempre aportaba un elemento así como más literario en ese entonces a la escuela donde estaba en la primaria. Eh, entonces fue así como un descubrimiento o una oportunidad más para crear algo que no había. Entonces, porque una vez nos encargaron, no, pues hagan un poema para la siguiente sesión, hagan un poema. O ahí mismo en una sesión, durante la hora de la sesión en la clase, pues hagan un poema. Entonces eso como que me dio a conocer de mí mismo que tenía, por un lado, cierta o facilidad para expresarme, pero también la emoción de crear el texto, como que me gustó mucho, me entusiasmó mucho, como que encontrarme con la creación, en este caso literaria, sentía que era algo que podía hacer o que cuando leía cosas que me gustaban mucho, por ejemplo, cosas, no sé, de algún poema, algo de Rudyard Kipling o que tenía alguna tía o cosas que leía que resonaban muy fuerte
ya sea por la rima y la métrica y también por su sabiduría, también como que eso me inspiraba mucho a la hora también yo de crear mis primeros como poemas, ¿no? Porque fueron influencias, todas esas lecturas que veo uno en cuadritos en las paredes de tías, que están llenas muchas de ingenio, de sabiduría, entonces eso como que fue esas primeras influencias. Luego ya después, en sexto de primaria me tocó con la maestra Alma Rosa, que así como clave también en mi descubrimiento y el posterior desarrollo de esas habilidades. Encargó para la clase que escribiéramos un cuento. Pero una vez, entonces en ese entonces estaba muy emocionado con las bicicletas y me pasaba con amigos andando en bici, tratamos de hacer trucos o rampear, dar un poco de BMX. Y dentro de ese entusiasmo, de esa como pasión que estaba ahí, pues traté de transmitirla a través de contar una historia que se ayudara creo que la tarea o el encargo era que fuera usando también como imágenes. Entonces, esas imágenes de revistas de bicicletas, y las hice como una especie de collage entre la historia y las imágenes que me daban pie a nuevas partes de la historia. Entonces se llamaba Mi amiga la bicicleta, entonces era como una especie de homenaje, celebración a la pasión que había en ese entonces por tratar de ser biker y andar ahí. Pues era muy padre también la convivencia, ¿no? Con los amigos ahí de la primaria que andábamos en eso. Entonces eso fue transmitido, esa pasión fue transmitida también y vi que le gustó mucho pues, al salón, a la maestra, a la gente. Entonces la vocación ahí ya estaba como más todavía reconocida, ¿no? Entonces seguí pues escribiendo, lo retomé más que nada en prepa. Había hecho unos poemas dentro del taller de poesía, había escrito algunos poemas que luego en secundaria busqué para meterlos a un concurso. No hice nada nuevo en ese entonces, pero retomé cosas que había hecho como a los, que sean 8 o 9 años. Entonces a los 12 las presenté unas cosas en un concurso ahí. No pasó nada en el concurso, no. Le gustaron al profe, ¿no? Pero pues, no pasó más. Y en la prepa es cuando empecé a retomar o a reafirmar la vocación. Empecé a escribir cuentos, algunos para divertir a mis amigos en bachillerato. En fin, con diferentes influencias. Eran más, en ese entonces, más historias más pues, con mero fin de entretenimiento, pues, tratando de poner ingenio, pero más como para divertir. Y bueno, ya la respuesta estuvo así muy larga, ¿no? Pero está sí, bien, son todas las... entonces esos comienzos de escritura, de esas veces que te vas dando cuenta que es algo que te gusta, entonces me dieron desde ese entonces pues mucha satisfacción, mucho gusto, así como la lectura, también un gran gusto por la oportunidad de crear textos, de crear ya sean poemas, cuentos. Y pues sí, esos sí fueron pues, como los inicios más pues, importantes, ¿no? Muy temprano. Sí, como también toda fue. estrella que es descubierta. Y fue muy padre adolescentes. Fue muy padre bueno, el ambiente que había en esa escuela también era el Centro de Innovación Educativa, que era una escuela, una especie de escuela piloto, que luego después se convirtió tomó el nombre de Miguel Ahumada, que era un poco un nombre anticlimático, después de llamarse Centro de Innovación Educativa, que te llames, bueno, en fin. Pero un saludo a los amigos y compañeros de la primaria y un gran saludo a la maestra Alma Rosa, también a todas las maestras fueron una gran influencia muy bonita. Incluso también primero de primaria estuve en otra escuela, pero también muy buena gente la maestra. Entonces tuve la fortuna que desde kinder, pero sí de primero y desde segundo que me cambiaron a esa escuela, estar en un
ambiente muy padre, así que permitió eso, como descubrir esa como vocación y ya ejercerla en ese tiempo. Y un gran saludo a la maestra Almarosa, a quien también le debo una disculpa histórica porque antes de que finalizara el curso, antes de graduarnos de sexto año, descubrí el poder de la responsabilidad y el poder de la literatura y de la creación o de la expresión escrita. Porque por algunas intrigas mal fundadas, ciertas inmadureces de ahí, de ciertos miembros de la familia de un amigo, fui orillado y yo de menso accedí a escribir una carta con una serie de cosas con las que yo realmente no tenía mucho que ver, pero fui como que de alguna manera convencido de que había que escribirla. Entonces, como yo fui el que la escribió y presté cierta pues la vocación para un mensaje que finalmente era una especie de crítica injusta a la maestra por tal y tal cosa. Entonces yo después cuando la maestra de manera muy, muy humana y muy amable nos cuestionó, a quienes dirigimos la carta, noté que había causado pues tristeza, que mi escritura había servido para causar una tristeza injusta en alguien que había dado tanto y que siempre pues fue así una super maestra, y en mi caso fue una impulsora de la vocación literaria. Entonces le mando un gran saludo a la maestra Alma Rosa. De verdad le agradezco mucho que a través de su iniciativa de implementar esos talleres en la escuela, pues haya, no solo de mi parte, sino seguramente mucha gente haya despertado el gusto y el valor también de haber descubierto la vocación. Ese talento. Entonces, pues bueno, un gran saludo a las maestras de la primaria y especialmente y una disculpa a la maestra Alma Rosa. Sí, un saludo a todas las maestras y todos los maestros que saben sacar lo mejor que traes en ti, que te apoyan realmente. Sí. Y muchas veces me he fijado que cuando hay maestros que se fijan en tus aptitudes y así, mucha gente envidiosa trata de hacerte quedar mal con ellos. Entonces se ríen de ellos, mira, ahí va él, le ponen apodos así para que tú te rías también, y luego ya los maestros empiezan a sentir así cohibidos contigo, te empiezan a hacer quedar mal con ellos. Entonces a ti te hicieron algo así, que le hiciste escribir algo que la hizo sentir mal. También uno a partir de ahí fue como una lección de que el poder de las palabras hay que aplicarlo donde debe ser aplicado. Donde se siente realmente, porque realmente, no pues sí con alguien, puedes hacer un daño que no había sido necesario, en fin. Algo injusto. Entonces sí fue una lección, es una gran lección, porque pues, era algo injusto y luego uno participa en algo que no querías. Pero, que suele ser también para separar gente que... Nunca es tarde, y pues sí, ha servido también de reflexión ese tipo de cosas. Bueno, cambiando a temas más bonitos. ¿Cuándo fue cuando decidiste ser escritor? Cuando ya fue algo así que yo quiero eso. Pues lo fui sabiendo, así como comentaba, fui sabiendo luego de estos reconocimientos de la vocación a través de escribir, ya sea por iniciativa propia o por algún encargo de una tarea escolar. En fin. Fui sabiendo, reconocí, y también no fui ajeno a lo que despertaba en mí esa emoción de saber que vas a acabar escribiendo algo, porque sabes que sí
va a salir algo, pero que también es la emoción de no saber qué vas a escribir y a la vez tener la convicción de que, puedes escribirlo y de pronto van surgiendo ideas o de pronto surgen, no sé, líneas. Y fue como una eh, como reiteración de esa convicción, de esa vocación, ¿no? Fueron varios momentos eh, cuando ya realmente me dediqué a la literatura ya como oficio, como creador, digamos, de tiempo completo, ya fue en el 98, cuando, sobre todo con el impulso de leer algunos autores que llevaron esa emoción y ese entusiasmo a un reconocimiento de que esto es lo que quieres hacer o que algo similar quieres hacer de tu vida, crear ese tipo de, generar esa emoción en los lectores. Entonces, sobre todo con los cuentos de Cortázar, los famosos estos volúmenes de cuentos completos de Cortázar, ese impulso creador, ese impulso como lector, escritor, fue muy fuerte y ese acabó, además de Italo Calvino y algunos autores que fui ya sea descubriendo o redescubriendo, y lecturas también, obviamente, Borges, en fin, esos dos argentinos que tantos han influido. En mi caso sí, la que ya propició como gran catalizador fue el encuentro con la obra cuentística de Cortázar, que definitivamente ya me hace tomar el camino de la escritura que ya había identificado como vocación y que solo había pensado que iba a ser en un plazo más largo, ¿no? Como ya había entrado en ingeniería por algunos intereses, digamos, estéticos, arquitectónicos, estéticos, estructurales, en fin, pensaba que iba después de terminar mi camino en la ingeniería, iba pues, ya a asumir la vocación ya encontrada. Al cabo ya tenía seguro que iba a ser escritor, que estaba seguro con toda convicción de que iba a hacer libros, novelas, sobre todo novelas. Sentía la convicción de que iba a escribir novelas. Entonces fue después al revés, en vez de esperar a que terminara la ingeniería, fue más bien en cuanto pude asumir o ejercer una carrera como ingeniero, pues fue cuando ya me decidí completamente por la literatura y me pongo, digamos, simbólicamente la gorra de escritor. En el 98 escribo el libro Los cuentos de la mujer perdida entre marzo y agosto del 1999. Y esto pues ya marca mi vida como pues, haber escrito mi primer libro, luego resulta que ganó el premio Chihuahua ese mismo año, el premio Chihuahua de literatura. Entonces fue una confirmación muy bonita el mismo año que di el gran paso de dedicarme a la ingeniería literaria, ¿no? Entonces, pues sí fue un comienzo muy feliz, sigue siendo un libro que la gente celebra y aprecia mucho. Entonces ya digamos fue la formalización en el 98 de un reconocimiento que había ido yo sabiendo todo el tiempo que iba a terminar en convertirme en escritor. Y ahora háblanos de cuáles momentos como lector influyeron en ti como escritor. ¿Qué momentos importantes en la lectura influyeron en tu escritura? Sí, pues sí, yo diría que cada lectura te marca, ¿no? Todos los libros, por eso leemos, ¿no? Por eso todos los libros tienen su peso, su fuerza, su huella, ¿no? Pero sí hay lecturas que recuerdo
que como lector me marcaron muchísimo y que terminaron también siendo pues muy influyentes o teniendo mucha influencia en mi vida como escritor o en que yo tratara de aceptar el reto de la escritura. Entonces recuerdo un evento para mí y seguramente para mucha gente tuvo un gran impacto. Me parece que fue en el 86, no estoy seguro si ese fue el año, pero recuerdo que debió serlo por la muerte de ese año murió Borges. Y creo que era la Organización Editorial Mexicana, en este caso en Chihuahua, en un domingo me parece que el Heraldo incluía una edición en papel periódico con ilustraciones de José Luis Cuevas del libro El Aleph de Jorge Luis Borges. Entonces ese encuentro a los 12 años, supongo si es que ese fue ese mismo año, con la obra de Borges, con cuentos como El Inmortal, realmente elevaron la altura de la creación literaria en mí, o sea, en mí como lector, como testigo de algo grandioso. Es como un techo muy alto, ¿no? Así como una obra grandiosa, impactante, con una economía de recursos que de todos modos resulta espectacular a la hora de poder imaginar lo que te está contando. En fin, tantas cosas que se pueden decir y no decir, porque también hay, a pesar de que es algo escrito y verbal, también hay un asombro más allá de las palabras, ¿no? Cuando lees a Borges, ¿no? También una mezcla, ¿no? de lo expresable y lo inexpresable con lo que crea. En fin, ese encuentro con el Aleph, con el libro, fue realmente fundamental, ¿no? En mi vida como lector y en mi vida como escritor. Estuve leyendo recientemente algunos cuentos de Borges y te das cuenta que todo lo que has estado intentando y haciendo y por años en otros formatos, en otras estrategias narrativas, están ahí ya, es increíble, ¿no? Increíble, así dices todo este periplo para que este cabrón, con el perdón, una disculpa, maestro, llegara tanto, ¿no? Con esa perfección. Entonces, pues sí, ese momento. Luego también mi mamá tuvo la gran, atinadísima y afortunada idea de traernos libros. Ella trabajaba era parte también del programa o estaba, digamos, entre los involucrados en la primera etapa de la escuela donde yo estaba. Había un centro de materiales y una biblioteca infantil que también trabajaban y daban servicio a otras escuelas que estaban de alguna manera vinculadas al proyecto. Y esa facilidad que ella tenía de las colecciones, por ejemplo, de libros infantiles, de grandes colecciones del Barco de Vapor, en fin, diferentes colecciones de libros que vienen como de 9 a 12 años, de 12 a 15 años, en fin, grandes autores internacionales, de grandes aventuras. Entonces todo ese ciclo de lecturas que tuve a raíz de la facilidad que mi mamá tenía de sacarlos en préstamo, también fue fundamental. Entonces son momentos maravillosos que marcaron mi vida como lector y le sigo debiendo, ¿no? A todo ese tiempo, o sea, mi vida como escritor, como lector, como imaginador, como tiene una gran deuda con esa emoción lectora que tuve al leer a tantos autores.
Entonces, pues sí, mi mamá fundamentalmente fue fundamental en el hábito, en crear el hábito de la lectura y en pues, nutrirme de muchos autores, mucha variedad de autores pues, que sigo agradeciendo, ¿no? Y bueno, luego se topa uno con autores que al leerlos dejan una gran huella en ti, ¿no? Entonces ahí, obviamente a los 17 años, leer Pedro Páramo, de 16 y 17 años, leer Pedro Páramo, leer Cien años de soledad, obviamente te da así como también así como con la obra de Borges, ¿no? Como te abre así el panorama, ¿no? De lo que la literatura puede lograr. Es posible. Y cuando estás tú ya, digamos, con la convicción y la vocación, eso como que te da mucha fuerza, ¿no? Porque ya tienes en tu vida interior esas obras tan ricas, ¿no? Más amplitud. Más amplitud, nunca para como tratar de imitar o copiar, sino porque es una especie como de afirmación de que la creación es posible y de que mira, con estos elementos tú con los tuyos puedes crear. Entonces eso sí fue muy vigorizante. En fin, hay tantos, como digo, ¿no? Todas las lecturas que uno hace o con los libros que se topa uno en el momento justo, son realmente pues, lecturas que te marcan, pero sí mencionaría esas partes, sobre todo pues, en el caso de la obra de Borges, la obra de Cortázar, tantos otros, ¿no? Tantos de todas las nacionalidades. También luego podría hablar de algunas lecturas ya posteriores, ¿no? Lo de Gracián, en fin, Calvino, Pirandello, en fin, gente con las que sientes una afinidad en la forma de expresar, de crear, entonces sientes así como una hermandad a través del tiempo con autores con los que resuenas mucho y otros que están en otros registros pero que también aprecias y agradeces como lector, te enriquecen como autor, ¿no? Entonces maravilla es la lectura, bien decía Borges, sobre enorgullecerse de lo que uno ha leído más de lo que uno ha escrito. Yo he pasado toda mi vida enorgulleciéndome de lo que voy a escribir y de lo que estoy escribiendo y de lo que he escrito. Pero sí, la verdad es que cuando uno vuelve a tomar un libro, otro gran libro de tantos que hay, realmente es lo mejor, no hay algo más superable que leer un gran libro. Entonces, uno puede estar involucrado en tratar de hacerlos, pero realmente la literatura es un goce ilimitado, ¿no? Es realmente una maravilla pues que haya grandes escritores que nos dejan legados tan maravillosos que podemos leer y releer. Entonces, sí, sería eso. Bueno, tienes 9 libros publicados. Estos son algunos de los títulos que tienes. Y tienes 2 libros que todavía no has publicado. ¿Puedes contarnos un poco del proceso de escritura de tus libros? Sí, bueno, pues retomando un poco antes de contestar así sobre el proceso de escritura, ahorita que comenté de esa tarea donde nos encargaron de hacer un libro, que pues yo quería que quedara como un libro como los que veía, ¿no? Con forma de libro. Marcó mi vida más allá de lo que hubiera creído o esperado en ese tiempo, porque realmente la editorial, aunque comenzamos Laberinto Editorial en 2009 con la publicación del Mundo de 8 Espacios, la novela, yo había publicado
o me habían publicado los cuentos de la mujer perdida a raíz de haber ganado el premio Chihuahua de literatura. Salió en el 99, entonces mi primera novela la decidimos publicar en 2009, yo la había terminado en 2003 con una residencia artística en Nueva York, y la hicimos con un tiraje de 1000 ejemplares de imprenta, como bien recuerdas, y posteriormente hemos estado haciendo ediciones artesanales de mis libros. Además de la novela, hemos seguido publicando algunos títulos nuevos de los que hablaré. Pero esa tarea de haber aceptado del reto de haber tenido que hacer un libro en segundo de primaria, se convirtió en lo que he estado haciendo en los últimos años, ¿no? Hacer mis libros artesanalmente, ¿no? Entonces ha sido algo muy bonito encontrarme con ese destino Crear libros. de crear libros, ahora sí ya con lomo, ya entonces es una etapa que ha sido muy enriquecedora. Estas ediciones son ediciones artesanales. Aquí están ahorita las tandas que habíamos hecho de los cuentos de la mujer perdida, se agotó, entonces aquí tengo una portada. Tengo aquí, bueno, este fue mi primer libro, sigue siendo quizá el libro uno de los libros que seguramente seguimos vendiendo más. Recibimos comentarios muy, muy generosos de todos los títulos, pero este sigue siendo como una especie de bestseller. Son 21 historias. En todas hay al centro de la trama pues una mujer, de alguna u otra manera, y un personaje también masculino que ya sea busca, recuerda, anhela, en fin, diferentes tramas. Y pues hay en muchos hay muchas dosis de humor, y en otros pues son un poco más poéticos. Y recuerdo haber estado en una etapa pues estaba muy emocionado con la idea de dedicarme realmente a algo que por mucho tiempo ya había contemplado, ¿no? Escribir un libro, ser escritor. Entonces estaba explorando tanto en anécdotas propias como extrañas o de extraños, digamos, a través de vida, ya sea contada por otros, leída de otros, o inventada a través de cosas vividas. Exploré, digamos, una parte, o exploré lo femenino en forma de historias con diferentes desenlaces, en las que también noté que ya había una especie de reto mayor en la percepción, el procesamiento, la actitud masculina ante lo femenino, los hombres en relación con las mujeres, en sentido sociológico, también en sentidos de pareja, en fin, como que sentí ahí a través de una conexión que quizá conscientemente no estaba yo buscando, pero que fui haciendo con una parte más profunda de mí que estaba como también expresando los cuentos de la mujer perdida también en mí, ¿no? De alguna manera quizá lo que comento sobre no sé cómo llamarle, carencias o desequilibrios en la relación entre hombres y mujeres, quizá está también muy ¿cómo se dice? Muy ligado al desconocimiento de lo femenino en ti, ¿no? Entonces no solo son historias de mujeres, no tanto en el
juego de palabras como de perdición, de mujeres perdidas, que luego también otros hacen para quedarse en ese concepto del libro, pero realmente no tiene nada que ver más como decía también un crítico, César Sotelo, sobre el libro, que también de alguna manera el libro de los hombres perdidos, ¿no? Reflejaba más a los hombres perdidos en busca de mujeres que tampoco pues, están exentas de errores y defectos, pero que sí en el libro me di cuenta de que había no solo una constante temática como para crear un libro con un tema común, sino una especie también de introspección exteriorizada en tramas y relatos que dejaban entrever que también, tanto en la sociedad como en uno, hay un machismo, una objetivización, una especie como de obviación, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que están ahí que son parte también de la riqueza de la literatura. Entonces hay una serie de personajes ahí que luego también, hablando del proceso de escritura, retomé en esencia, al menos en algunos de los personajes, en uno de los personajes en el Mundo de Ocho Espacios. El Mundo de Ocho Espacios es pues la novela con la que iniciamos la editorial. Precisamente fue la excusa de la editorial, la editorial. Y es una novela que inicia una serie que yo había comenzado a pensar o a crear desde los 17 años, en que había pues fantaseado con una especie de laberinto basado en la obra de Escher, que tiene características multigravitacionales y que para el que fui, además de una cierta trama física con ciertos efectos físicos en el mundo que afectaban la vida de los personajes, también fui creando una especie como de mito de la creación o mito que explicara la historia de ese laberinto. Entonces, a través de 8 zonas que fueran atravesadas o que influyeran en los personajes, que son la memoria, la distancia, el tiempo, los sentidos, los sueños, el bien y el mal, la idea de Dios y el vacío. Entonces todos esos espacios conceptuales que no quería yo llevar hacia el pie de la letra, ni que de alguna manera encadenaran la creación literaria a estar siempre refiriéndome a cosas así como lógicas, temáticas, pero sirvieron como para ir pensando y creando un mundo ficcional al que le fui agregando, digamos, mentalmente. Luego llegó una temporada en la que entre el 2000, 2001, tuve una serie así como de epifanías de una forma así completamente masiva. Soy un poco como cliché, pero como si hubiera abierto un portal y yo estuviera recibiendo una gran cantidad de ideas que resonaban con muchas cosas, ¿no? Que eran una trama de un mundo que había estado creando hace años, desde los 17 años. Esto ya, les digo, del portal, era ya los 25, 26. Entonces, en esa etapa, entre los 25 y 26 años, ya de alguna manera viviendo yo en mi vida personal una especie de laberinto multigravitacional, empiezo a escribir una novela en la que confluyen mi propio laberinto, el laberinto de fin de siglo, el inicio del milenio, la serie de cambios en las certezas o aumento de las incertidumbres, en fin, una serie de confluencias que
que hacen propicio que yo escriba esa especie de laberinto que había comenzado a idear años antes. Y después de perseguirlo y buscar, sobre todo, noté que antes de escribir esta novela decía que estaba escribiendo una novela. Como si a punta de decir que estoy escribiendo una novela, yo mismo me forcé a escribirla. No me recuerdo que también el mundo, los cuentos de la mujer perdida, el título lo había inventado para una de las primeras veces que solicité una beca de creación literaria. Entonces dije, voy a escribir el libro que se llama Los cuentos de la mujer perdida, que son relatos de tal. Y en ese entonces no estaba escrito, entonces me acuerdo que dentro de mi inocencia, ingenuidad y buena voluntad, entonces me acuerdo que yo al haber ya dicho que ese libro iba a ser escrito, yo sentía como que tenía que escribir. Entonces a la primera oportunidad ya después lo escribí y pues, ganó el premio Chihuahua. Pero pues también... una promesa de Dios. Sí, a punta de decir que escribía la novela, recuerdo que en el 99 cuando tuve la oportunidad después de ganar el premio Chihuahua me invitan a una lectura en Juárez. Hay una oportunidad de ser invitado a la maestría en Las Cruces, en Nuevo México, ya de literatura hispanoamericana. Agradezco mucho a los que fueron parte de ese proceso. Y también muchísimo a los maestros de la maestría de Las Cruces. Entonces, en ese entonces, tengo la oportunidad de ir a la maestría y el libro ahí a toda la gente le decía, estoy escribiendo una novela. Entonces, como que primero la presumí y luego ya la escribí, ¿no? Entonces, porque ya lo traías planeado también. Entonces llevo haciendo lo mismo con la siguiente parte de este libro, pero ya llevo casi décadas presumiendo lo que sigue. Pero bueno, pero ya ven que sí es cierto, ¿no? Entonces, pero en este caso... ha hecho otros libros en esos años. No, y ahorita hablaré de todo el trabajo que hay, que desde que estaba escribiendo esta novela quedó todavía para después. Esta novela la fui escribiendo, tenía un manuscrito de 200 y tantas páginas. Tuve la oportunidad de obtener una residencia artística de 2 meses en Nueva York. Entonces ahí fue donde terminé el libro, porque me di cuenta que de ese manuscrito, que era como una especie de ya la novela, incluía ya la novela, pero incluía otras partes que eran de otras novelas que vendían después. Entonces lo que hice fue como si fuera una especie de piedra donde ya había reconocido el personaje, o en este caso la novela, como que quitar las salientes y las partes que permitían que se viera esa novela que ya estaba ahí dentro de ese manuscrito. Entonces es una novela muy sintética y un ejercicio de síntesis que me gustará luego, ojalá los lectores puedan ver lo que era en manuscrito cuando se publican algunos libros de apuntes, en fin, y en lo que quedó, ¿no? Para notar lo que como artista en ese entonces culminé, que era una novela que, más allá de estar hecha de anécdotas y detalles de pormenores de cada una de las historias, era una especie de novela de inicios de historias donde se ponían en marcha las cosas necesarias para que ya el universo ficcional funcionara, sin ahondar en particularidades que podían ser ya una de las muchas posibilidades que tenían esos personajes. Entonces era como poner en marcha situaciones para los que ya la novela activaba, digamos, el universo ficcional en el lector, y con esas dudas y esas aparentes inconexiones mostrar la realidad de la trama del personaje que se está refiriendo de una forma que siempre era como de alguna manera, sin quererlo así, en varios planos a la hora de
escribirlo, ¿no? Entonces había una serie de intuición que correlacionaba al escribir varias cosas que pueden leerse como una autorreferencia de la escritura de la novela, bajo cierta óptica lectora, bajo cierto entendimiento de las cosas que se están diciendo, una autorreferencia de la creación de la novela de una forma muy lúdica, en la que el autor se enmascara en frases que son como chistes de escritor para él como lector y para otros que puedan entender eso ahí. Pero también en otros planos, ¿no? El plano al que hace referencia más explícitamente la novela, que es como un lugar o la compañía. Entonces, siempre, bueno, en muchos de los casos hay varios planos, por lo que esta novela siempre es más cosas al mismo tiempo que solo escoger una sola, como pude haberlo hecho y desarrollar una historia con sus detalles y sus pormenores y esto. Pero este libro, como principio de la serie, es una especie como que de inicio del laberinto, pero también un inicio que devela que el laberinto es muchas cosas a la vez. Entonces es el inicio de muchas cosas, que es una sola, ¿no? Entonces es como el contener o el proponer, pero también no colapsar en una sola de las posibilidades o potencialidades. Entonces, como que me interesaba mucho en este primer libro dar esa idea de que hay una movilidad que no podía quedar en la foto de las novelas como se estaban haciendo, ¿no? O sea, la foto tenía que salir movida porque el sujeto está en movimiento. Entonces no había oportunidad de decir esto, y si hace esto, va a hacer esto, y si hace esto, va a hacer esto. Entonces esa causalidad que sí es necesaria también para reconocer muchas cosas, para explicarte muchas cosas. En este caso tenía que ser superada por una forma y una aproximación a la escritura que permitiera más ese estado cuántico, digamos, o con características más cuánticas, no lineal, pero a la vez lineal por fuerza, por ser secuencial, como dice Borges. No es simultáneo, no es al mismo tiempo, es secuencial, pero convocando lo simultáneo y siendo lo simultáneo, porque finalmente, aunque tenga un poquito de delay entre lo que se dice primero y lo que se dice después, hay una especie de como de noción que queda claro de que esto es tanto esto como esto, tanto esto como esto, tanto esto como esto otro. Entonces es también una expresión de como que es un laberinto que a la vez es el laberinto de la mente. Sí, también te iba a decir algo como para el cerebro también, porque se siente así como que se van despertando otras áreas. Y luego también la parte que hay cierta bizarría en los riesgos que toma la novela, que desconcierta a muchos porque luego son llevados a un callejoncito de palabras que aparentemente no son reconocibles, pero siempre desembocan en melodías que quizá no son tan aparentes, pero ahí hay algo. Entonces hay unas cosas que quizá algunos lectores, ya cuando llega la parte donde en música sería tomar riesgos de cierta forma, o ser muy sintético, muy compacto, o ser muy incluso bromista, o ser muy sugerente, en fin. Algunos de esos registros se me ha hecho muy impertinente y muy
mentalidad como editores, cuando le han querido exigir a algunos editores, en su afán por incomprender la obra con todas sus ganas, exigirle a la obra características que el autor se preocupó tanto de que no tuviera. O sea, Características limitadas. características, no, hay grandes obras que usan recursos tradicionales. Yo no estoy, a mí me fascinó, me he conmovido pero que por ejemplo te digan, presente hablando de la palabra como conmoción, que la novela, por ser de una naturaleza, pues va con el siglo, con el milenio, es como una especie de inicio del milenio, siendo hipermamón, pero muy justo, que han sido tan injustos que luego también queda ser, así como se dijo del inicio del siglo con Kafka, el mundo de 8 espacios es el inicio del siglo XXI y es el inicio del milenio. Discúlpenme por favor, ya lo escribí, no puedo hacer nada, ahí está. Y es la verdad. Entonces, quedó expresada en esa forma precisamente, que es como... no puedo ahorita continuar así después de la petulancia de lo que acabo de decir, pero realmente tendré que disculparme un poco. Pero sí, la forma esta que fue respetada por mí como artista, de haber concebido algo que era muchas cosas a la vez, que no debía comprometerse con colapsar en esta historia solamente, fue mantenida y salvaguardada y lograda con éxito, ¿no? Entonces, ha habido lectores que le han dado su verdadero mérito y la aprecian mucho. Seguramente les extraña que nos hable más de este libro, pero como tiene este libro la cualidad de ser un libro extraño, se ha usado para mal, ¿no? Entonces se ha usado como para esconderlo más que para presumirlo, como para cargarlo de defectos que no tiene porque lo ven con la óptica de un libro que no es, en vez de ser receptivos y empezar a reconocer lo que sí es, porque ya tuvo un premio nacional como mejor libro de narrativa publicado en el año, entonces hay un precedente que quieren de pronto obviar. No, eso no pasó. Como que fue un error así del jurado y bueno, ya no se va a repetir. Entonces, eso habla, pues, yo espero más, pues, todavía de la gente que está en la literatura y que ha tenido una actitud un poco, pues, hasta grosera, ¿no? a mi obra, a esta obra en particular y a mi obra en general. Pero lo que está hablando aquí, aparentemente yo soy el que está hablando y estoy defendiendo el libro, pero lo que está hablando y ya habló y está ahí para que lo escuchen es el libro. Entonces, el libro está ahí para ser leído. Digo, no es el Titanic, no es la película del Titanic. Si quieren conmoverse y pues igual a muchos lectores les ha conmovido precisamente la travesía de un personaje femenino que cruza todo el laberinto multigravitacional que está pues implicado ahí en la novela. Entonces, pues bueno, no fue un proceso que todavía en el que todavía sigo trabajando. Ha sido una travesía de la que no me arrepiento. He dedicado prácticamente la mayoría de mi vida creativa a este proyecto del mundo de 8 espacios y posteriormente hablaré de lo que he hecho después de haber publicado este primer libro de la serie hace ya bastante. Como les digo, lo terminé en el 2003 y lo publicamos en 2009, gracias a tu apoyo, gracias al apoyo y al reconocimiento, no solo como pareja y como
como por el amor y el cariño, sino como lectora, ¿no? Como lectora, entonces... También por eso te quise apoyar, porque realmente me impresionó ese libro. Muchas gracias. Y pues fue muy afortunada esa decisión. Y pues bueno, es un proyecto, tú sabes lo que he trabajado. Ahorita decía que a punta de presumir, luego escribí la novela. En este caso he presumido mucho lo que he estado haciendo, pero no como algo hueco, sino que nunca he dejado de trabajar incansablemente en la... primero en la, digamos, anotación de miles ya de epifanías que tienen Geniales así cada una. unas, en fin, pero bueno, entonces de los libros que tengo aquí, faltan 3 de mis libros publicados, que es La Frontera del Metal. El primer libro fue Los Cuentos de la Mujer Perdida, luego viene mi primera novela, El Mundo de Ocho Espacios, es el primer libro de la serie del mismo título. Luego vendría aquí un libro que ahorita no tengo, estamos también por hacer algunos ejemplares más, de La Frontera del Metal, un libro de cuentos fronterizos, más que nada sobre la frontera México-Estados Unidos. Y es un libro por el que obtuve algunos apoyos para escribirlo, y en el que hay 6 cuentos que tienen una peculiaridad de poder ser leídos de varias maneras. Son lo que llamo fugas literarias, una especie de sublibro dentro de La Frontera del Metal, se llama 6 fugas a la memoria de mi padre, que es obviamente es un homenaje literario también a la figura de mi padre, y también una especie de homenaje obviamente a Bach, la influencia de su escritura, de su escritura musical. Entonces, queriendo hacer de alguna manera, aunque no simultáneas como en la música, sí dar la idea de melodías que simultáneamente pueden ser, en este caso, leídas, o pudieran ser leídas, armando una pieza mayor entre todas. Entonces dividí las páginas en 3, arriba, en medio y abajo. Entonces se pueden leer los cuentos de manera tradicional, pero también se pueden leer 3 mini historias y solo se leen, por ejemplo, solo las partes de arriba, las secciones de arriba de las páginas de ese cuento. Se leen en secuencia, se crea una pequeña historia. Luego también con las puras partes del medio de las páginas, como les digo, está dividido con 2 líneas en 3 cada página. Entonces es otra historia, y si se leen solamente los párrafos de la parte de abajo de las páginas de ese cuento, pues una tercera mini historia, si se quiere, que agrega matices distintos o adicionales a los que ya están en la obra, en la que integra las 3. Entonces pues es un trabajo que juega con la idea de las fugas, conceptualmente también a veces, siendo una cuestión de migración, inmigración, en fin. Pero es un libro del que hicimos incluso una edición artesanal, más artesanal aún, en el que se desplegaban las 6 fugas para, digamos, dar prioridad o mostrar más sus diferentes posibilidades de lectura, ¿no? Entonces eran ediciones padres que luego esperamos hacer desplegable. Y pues es un libro que fue publicado online en el 2008, un 4 de julio, curiosamente, del 2008. Luego lo publicamos en 2011 ya de forma impresa, en Aliento Editorial. Y pues fue escrito, como digo, con algunos apoyos. Había mucho descontento, mucha tristeza en el ambiente por las guerras tan terribles, crueles, injustas de Estados Unidos en Medio Oriente. Toda esa barbajanería asesina, justificada como
como todas las cosas con las Exacto. que se enaltecen, ¿no? Entonces hay un eco de toda esa sensación terrible en La Frontera de Metal. Es un primer libro sobre la frontera que muestra eso, ¿no? También una serie de sombra, le puse La Sombra como subtítulo, y siempre quiero volver a escribir cuentos sobre la frontera en un nuevo tomo, un nuevo volumen, eh, en el que, sin dejar de ver lo que ya está visto y de manera quizá más cruda en La Frontera de Metal, eh, dé más prioridad y énfasis a los lazos comunes, humanos, fraternos que hay entre los que sucede que están viviendo en dos países distintos, pero somos humanos. Entonces seguramente escribiré un volumen que recupere también muchas cosas muy ricas, humanamente hablando, que he vivido yo personalmente con parientes, familiares que están en Estados Unidos. Su hospitalidad, en fin, su corazón, su buen trato, en fin, es inolvidable. Y pues también de gente y de cosas que luego uno sabe o se entera que suceden todos los días, ¿no? Entonces, para integrar más esa visión sobre la frontera y volverla más completa, ¿no? Luego, después de La Frontera de Metal, escribí, el siguiente libro que escribí fue Verosimilitud, una novela que escribí en 2016, estando en Morelos, en el estado de Morelos, que en un periodo bastante corto, muy intenso, recordarás, de escritura, unos más o menos 40 días, una novela, son unas 400, 500 páginas, y fue un proceso pues, muy bonito, me acuerdo de leerte en las noches, el avance de las aventuras de un Quijote salido de unos libros por efecto de una petición de unos niños que quieren pues que el mundo no se quede en lo ya dicho, sino que hay mucho más por imaginar. Entonces sale ahí un escudero un escudero inesperado. Sancho Panza no quiere ya nada de más golpes y manteamientos, y en su lugar acaba entrando al quite para acompañar al Quijote el Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios de Kennedy Toole, y hacen un dueto pues muy, así que quijotesco en todos los sentidos de la palabra, en una travesía de la ciudad de Oaxaca, a una librería de la ciudad de Oaxaca, hasta cruzar todo el país, hacia el norte, a Nueva Orleans, para luego pasar a España, con la incorporación en la mitad del libro de Sancho Panza, que luego entra a la realidad. Pero para no dar más spoilers, es una novela que me gustará luego editar con mayor tiraje Es para divertidísima. y me dio mucho gusto que con gente de diferentes edades. Es una novela en la que recuperé, a través de la influencia tan maravillosa que es tener hijos, de ver a los niños pues jugar, crecer, interactuar, con esa influencia, sin duda escribí ese libro de verosimilitud, que es una especie de, aparentemente, un alejamiento de temas que se han tratado en mi propia obra de forma más, no sé, más cruda o más intensa, pero es una especie de convicción con lo que los adultos han hecho del poder. Es una convicción con la idea de que lo que los adultos han hecho con el poder impide que se
realicen los sueños de la niñez, de alguna manera. Entonces, esa inocencia, esa frescura, y obviamente hay una ingenuidad y hay una serie de cosas que también nos pueden llevar a tener precaución a la hora de querer ser como niños y tratar de que el mundo funcione actuando con el corazón de niños. Pero fue una novela en la que me di oportunidad como autor, como lector, como ser humano, de ver qué podía pasar si se le daba la oportunidad a la trama de que no fuera dictada por las atrocidades del mundo real, sino que tuviera, a través de las atrocidades del mundo real, que no son negadas para nada en la novela, hubiera ventanas para proponer otras cosas que ahorita solo quedan o son permitidas solo a la imaginación. Entonces, en la realidad ya no entran muchas cosas, ya es casi difícil de imaginar que puedan haber finales felices en esta o en otra situación, o en este tipo, en este ambiente, o en este tipo de lugares, o con este tipo de gente. Pero la novela reintroduce la inocencia del cambio, no la inocencia de lo que se vale la malicia para engañar, para torcer, para perder, sino de la inocencia aunada a la valentía y aunada a todas esas características que había de alguna manera en el personaje, o en el quijotismo del Quijote. Entonces, en el Quijote es de alguna manera una especie como de caricaturización de esa valentía, pero que también queda sembrada ahí como una especie de valentía, a final de cuentas, ¿no? O sea, es como un loco que parece tonto por todo lo que hace, pero que a final de cuentas con el que íntimamente estás de acuerdo, ¿no? Estás de acuerdo íntimamente con el Quijote, que sepas que está idiota, ¿no? Por querer hacer lo que quiere hacer, sobre todo obviamente, con las aparentes obstáculos que tiene para ver la realidad como es. Entonces hay una especie como de permiso para ser niño a través de escribir una novela. Y todo esto lo digo porque me acordé que mi hija Elisa la leyó entre 12 y 13 años tenía. Y de las cosas más bonitas que he vivido como escritor es, sin saber yo que estaba leyendo la novela, un día la escuché decir así con mucha naturalidad y de todo corazón: qué chido está esto, qué padre está esto. Entonces volteé y estaba realmente como muy emocionada leyendo la novela de Verosimilitud. Entonces me da mucho gusto que haya llegado yo a poder plasmar algo que hizo sentir a una lectora como Elisa, que era un libro que le gustaba mucho leer y que la entusiasmaba a seguir leyendo. Entonces recientemente hice una corrección, una revisión y corrección a algunos elementos ahí de la redacción de esa novela. Entonces ya ahorita fluye más, ganó mucho también en efectividad, así, a la hora de comunicar algunos pasajes. Entonces siento yo que la reedición que hagamos próximamente va a tener otra vez muy buena aceptación. Se vendieron muchos ejemplares de esos, digo muchos relativamente, ¿no?, para nuestro modesto alcance. Pues bueno, eso es una novela que disfruté mucho hacer, y que me gustaría mucho que más gente leyera. Después de Verosimilitud, que publicamos en el 2017, estando en Yucatán, muchísima gente, bueno, no, pues algunos cientos de yucatecos tienen ese libro. Los luego, hicimos artesanales y los anduvo vendiendo ahí en Yucatán. Sí, he estado haciendo así como
si la gente no va a la librería va a la gente. Entonces me he convertido en una librería de autor o una librería de próximo premio Nobel que va hacia la gente y ofrece su firma y en fin. Entonces, estoy muy feliz del encuentro, creo yo, de los lectores con mi obra, de esa manera menos ortodoxa de ir a llevar los libros, ofrecer los libros o los que han comprado en donde se han vendido. Y bueno, pasando a otro libro, otro proceso, Verosimilitud. Luego, en el tiempo que hice Verosimilitud de esa novela, había escrito un libro que está próximo a salir, un libro infantil ilustrado que se llama El abuelo y las lagartijas. También en ese mismo tiempo, en ese mismo 2016, escribí, además de la novela, unos cuentos que luego fueron parte de un libro del que voy a hablar ahorita. Y el año anterior, en 2015, en Tepoztlán, escribí un poema largo que había originalmente titulado Crepuscular y que después, con algunas correcciones leves, quedó como En el abismo del ojo. Se llama el poema largo, que luego le dio título a un libro en el que también metí poemas que había escrito también en el 2015. Entonces fueron, salvo con algunos haikus que hice ya en el 2021, 2020, me parece. Ya pues lo publicamos en el 2021. En el 2021 publicamos 4 libros. En el abismo del ojo, que es el de poesía que había escrito más que nada en 2015. Un libro de cuentos que se llama El manuscrito y el tiempo, del que había escrito la mitad en esa escritura de 2016 y la mitad siguiente la escribí en 2020 ya viviendo en Pátzcuaro. Entonces es un libro publicado en 2021 con 5 relatos. Ese libro me entusiasma mucho, sobre todo el relato que le da título al libro, El manuscrito del tiempo. Es un cuento largo que sin pensarlo, hacia el final acabó teniendo un desenlace que me emocionó mucho, que retoma y expande una parte muy poderosa de un cuento precisamente de Borges, que es precisamente el Aleph. Entonces es una conjunción de entendimientos que, sin proponérmelo, aporta, sin, digamos, que aporta a lo ya aportado por ese gran desenlace y ese gran cuento que escribió el maestrazo, y hablé, pero que integra una visión que, lo digo de manera humilde si se puede, que completa de alguna manera ciertos elementos ya también ahí prefigurados en esa obra sobre lo femenino y sobre la aproximación que había hablado, de la que había hablado, a lo que noté, que comenté en los cuentos de la mujer perdida. Entonces hay una especie como de ciclo de entendimiento que comenzó con los cuentos de la mujer perdida, prosiguió en el laberinto del mundo de 8 espacios, y que en también es de alguna manera pues, indagado en los cuentos de la frontera de metal, pero que en el siguiente libro de relatos culmina con precisamente la trama tiene como una especie de periplo, o marca para el personaje un periplo en el que su misma situación, sus mismos retos, y el espejo de ese hombre que somos muchos hombres, o que hemos sido muchos hombres, que podemos vernos de alguna manera en mayor o menor medida en el espejo de ese hombre.
al ser llevado por las circunstancias y por una especie de mentor que se topa, que lo zarandea un poco, lo pone en contacto con lo que realmente él está buscando, más allá de lo que él aparentemente busca, ¿no? Porque hay una correlación o una cierta paralelismo de la búsqueda de este investigador hasta cierto punto o en mucha medida amateur en una zona que se adivina prehispánica por el relato ahí de lo dicho y históricamente se puede identificar qué lugar es si se atiende a los elementos de la historia. Y ese encuentro con lo que sí es su búsqueda y no lo que él pensaba que es la búsqueda, es lo que creo yo que es el aporte de ese cuento. Estilísticamente, en fin, podrá tener sus ojalá virtudes, pero especialmente en ese redondeo semiológico y interpretativo, creo yo que es un acierto que es un buen nuevo punto de partida para una poética que ya no puede regresar a repetirte, no tanto como autor, que también es como autor, sino como hombre anterior, ¿no? Entonces hay esa noción muy clara que tenía, por ejemplo, Robert Bly en un pequeño libro sobre la sombra, en el que haces la gran obra porque descubres el mapa de tu neurosis, el mapa de la neurosis del colectivo en el que estás y haces la gran obra, trasciendes o al menos pues eriges esa obra a través de lo que reconociste queriendo o no queriendo, en fin. Entonces, después de la gran obra tiene que venir el cambio, porque entonces es como seguir avanzando, ¿no? No es algo de superación personal, no tiene nada que ver con, es una consecuencia incluso literaria, pues, de la gran obra. Entonces, esa como regresión que por lo general ha habido en muchos autores para seguir agarrado del azote, como de la formulita que le dio éxito, prestigio como punto, sí, como punto de referencia o como punto de sostenimiento de una obra, y querer seguir hablando de que, o querer seguir no tomando las dificultades de la vida como para avanzar, para aprender. Más bien no hacen eso. La cuestión es que pensando que se está expresando la vida como tal como es, se está de alguna manera forzando a ser así para expresarla. Es como una especie como de círculo vicioso. Círculo vicioso. Que, así son las cosas y así las que no permite que esas realmente, como se dicen más que nada en inglés, esas realizations, que realmente tú entiendas más allá. Entonces eso no quiere decir que ya tu obra va a estar desprovista de elementos problemáticos o que puedan ser incómodos, en fin, eso no es como una receta de que tengas que ya dejar todo eso atrás, sino como genuinamente avanzar en el laberinto, porque todavía quedan muchas cosas, pues todavía el laberinto literario, personal, todavía pues, es como una vigilia constante, ¿no? Entonces seguir aprendiendo, detectando errores, detectando lo que hace mal para hacerlo mejor, porque es que no es nada de superación personal porque me quiero volver mejor, no, es simplemente el ansia de vivir y de vivir más saludable desde el fondo. Yo he notado realmente una evolución
desde tus libros primeros, que déjame decirte que son maravillosos, eh, se nota un descubrimiento del mundo desde una edad que tenías tú en aquel entonces, muy interesante porque estás detectando cosas que son una trampa para todos los corazones, para todas las vidas, para todas las felicidades. Entonces empiezas en los cuentos de la mujer perdida, vas evolucionando, como dijiste, a lo del mundo de 8 espacios. También ahí se reconocen muchísimas trampas de la sociedad, de la forma de pensar de las personas. Entonces, para En el abismo del ojo, sí, ¿verdad? Y no, para el manuscrito y el tiempo, también se encuentra con otros tipos de trampas y está, o sea, como que sí va evolucionando. Está bien interesante tu obra. Muy esclarecedora. También yo creo que por eso ha sido tan opacado, tan ocultado, porque si se enteran de estas cosas y la gente va pensando y va descubriendo cómo está todo, pues se les cae el teatrito a los que tienen el poder, a los que manejan las malas mañas para manejar a los demás. Entonces... Sí, o tratan de hacer ver como que la exploración que uno está genuinamente haciendo la tratan de como de degradar, como si fuera uno el que estuviera embarrado y metido en unas broncas por explorar algo que es, aunque uno participe, estás exponiendo algo que no necesariamente corresponde con todo lo que eres tú, pero que te quieren colgar todos los milagritos a ti. Ya porque hablaste de eso, Entonces, ya quieren decir increíble que tú eres eso. Pero bueno, estás descubriendo. ahorita me faltó mostrar, ahorita que hablé en el abismo del ojo, pues bueno, es este ejemplar de poesía. Y pues del que he estado hablando es en el manuscrito del tiempo, tiene 5 relatos: el abuelo y el tesoro, una niña y su abuelo en un rancho, una aventura que podría atreverme a decir que podría parecer entrañable. Un profundo vórtice, que es un relato pues, más poético, una especie de prosa poética, un cuento. Luego Ado, Ido y Tosocho van con Ando yendo a un concierto, un libro, una historia más bien más chusca. El infiltrado, también un poco con el humor. Y el que le da título, que ya comenté, es el manuscrito del tiempo. Pues este es mi primer libro de relatos, fue Los cuentos de una mujer perdida, luego La frontera de metal. Este vendría a ser mi tercer libro de cuentos. Luego en 2021 también escribí, ahorita no tengo copia, tengo por ahí unas portadas, pero en otro libro de poesía que se llama Un sueño, una visión. Ese fue escrito en el 2020 y es un libro en el que me dio oportunidad de hacer un poco la función de divulgador pues de lo que necesitamos saber o lo que nos están diciendo los expertos para realmente estar en la tierra con una convicción real de que estamos perdiendo un planeta, bueno, no, que nos estamos perdiendo en un planeta maravilloso y que pues, todavía podemos de alguna manera corregir el rumbo, teniendo claras las ideas. Y pues trato de compartir a manera de unos poemas, más bien algunos más narrativos, otros más pues, de denuncia incluso, pues algunas cosas que están sucediendo y que nos están afectando a todos, y que nosotros si no cambiamos pues nos vamos a seguir afectando. Entonces es un libro de alguna manera urgente. Es hermoso. Tratando de ser no solo denuncia, sino también reconocerse en la cadena de eventos y proponer cosas pues que sean acordes a la sabiduría y la grandeza de la madre tierra,
nuestro lugar aquí. Comentaba la otra vez yo en Twitter o en X que no se podía querer compartir una conciencia universal en otros planetas, en Marte, en fin, ahora que andan queriendo ir a explorar.